Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos una clase para edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Previo, vamos a adorar al Dios de la gloria. Bendito, bendito eres Dios de la gloria. Bendito sea tu santo nombre. Bendito, bendito es mi Dios. Queridos hermanos, vamos a seguir estudiando. En la clase anterior hemos visto capítulo 11 hasta el 35. Esta vez vamos a continuar del capítulo 11, del 36 al 45. Es importante que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a ir desglosando parte a parte para que usted pueda entender, conocer mejor la palabra de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 36 en adelante. La palabra de mi Dios lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con gran cosas de gran precio. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendita es tu palabra. Te alabo y bendigo, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta clase para que yo pueda llevar el mensaje para edificación de tu pueblo. Amén. Bienvenidos, hermanos, una vez más. Este tema lo he titulado La venida del anticristo, y luego continuaré con tiempos de angustia, parte 2.
Porque en una forma de introducción, queridos hermanos, en las primeras palabras del versículo 36, ponga atención al sutil quiebre de la trama. Como ya hemos aclarado anteriormente, la profecía no se cumple en la historia misma. La historia es importante y significativa en tanto se considere los efectos en los judíos y su territorio. En su calidad de persona creemos que Antoquio IV fue importante en el curso de la historia, principalmente porque nos da una visión anticipada de la venida del anticristo. Y por esta razón, repentinamente nos damos cuenta de que la profecía ya no se refiere a Antoquio IV, ya no se refiere a él. Más bien pasa por alto. Observe usted, pasa por alto todos los años intermedios y se traslada al tiempo del fin, cuando el anticristo hará muchas de las cosas que Antoquio IV lo hizo. En su programa de helenización forzada, el último que llamamos el último cuerno pequeño, que el libro de Daniel 7:8 nos explica. Él va a gobernar. Él gobernará durante la 70ª semana de Daniel. Su reinado señala el comienzo del fin. El terrible juicio que tiene una especial relación, sí, una relación con Israel. Pero si seguimos mirando los versículos del 5 al 20, vamos a regresar un poco para tener una idea. Cuando examinamos las luchas de dos dinastías, en la clase anterior he hablado sobre los dos olivos. Esos son los seleucidas y los ptolomeos. Los reyes de estas dinastías se conocen como el reino del norte y como reino del sur, que son los ptolomeos. Considerando su ubicación, oiga y ponga atención, considerando su ubicación respecto a Israel, más adelante en los versículos 21 al 35 del capítulo 11, el centro de atención se hace más estrecho aún, hasta incluir el reino de un personaje despreciable, que durante un breve periodo controló el imperio. Mire usted, él controló el imperio seleucida. Antoquio IV, sin embargo, ahora en el versículo 36 que estamos leyendo, tenemos a alguien que es nombrado simplemente como el rey. Ya no se dice Antoquio IV, ahora este personaje se llama el rey. Ahora, durante este cuidadoso estudio de las características de este rey, revela que existen diferencias obvias entre el uno y Antoquio IV, sobre quien tratan los versículos anteriores. Miremos que la descripción que se nos encuentra en los versículos 36 al 39 nos sugiere que el rey empieza a ser presentado. Vaya observando, va a ser presentado. Pero si pensamos en los versículos 21 al 35 del capítulo 11, ya nos han dado un rechazo completo de las cualidades y gobierno de Antoquio IV. Nos sorprendería ver que estos se repiten ahora en este punto. Se van a repetir. Más adelante, en los versículos 40 al 45, vemos los estrechos que presentamos no concuerdan con lo que conocemos como lo hizo Antoquio IV. Él no atacó a libios, no atacó a Etiopía, se mostró preocupado por los rumores provenientes del norte y del oriente.
el poder de Roma. Proveniente de este fue el que impidió conducir su segunda campaña a Egipto. Además, en el versículo 40 se le diferencia del rey del norte. Y Antíoco IV era un rey del norte. Según la profecía, las conquistas del rey provocarían la caída de muchas naciones. Oiga y vaya tomando atención. La caída de muchas naciones, en contraste con las tendencias bélicas que tuvo Antíoco IV. Hay una diferencia entre uno y el otro. Nunca dieron como resultado la caída de un gran número de naciones. Las guerras en que él participó durante su reinado eran asuntos locales, mientras devastaba la santa ciudad, nunca la constituyó en cuartel provisional, instalado en tiendas de campaña en aquel lugar. Estos detalles que se los estoy hablando es para que usted vaya entendiendo que parecen confirmar que los versículos tanto del 36 al 45 tenemos una vista del futuro anticristo. No es el sujeto histórico, no es el sujeto histórico presentado en los versículos 21 al 35, sino en los versículos del 40 al 45. Tome nota. Describe grandes conflictos en el Medio Oriente. Estoy hablando en el Medio Oriente, que emergerán con el despiadado líder que imponga su voluntad en los asuntos de este régimen, de esta región. En base a vuestras anteriores consideraciones de este poderoso líder, vimos que él encabezará una poderosa coalición y serán muy pocas los demás líderes mundiales. Serán muy pocos aquellos líderes mundiales que se atrevan a desafiarlo. Si es que él mismo no es oriundo inclusive del Medio Oriente, enardecerá los ánimos de la gente de esta región, mostrando insensibilidad frente a su legado cultural y religioso. Uno de los que resistirá su control será el rey del sur. ¿Cuándo habíamos visto en el pasado, como ya lo hemos visto, la nominación que se atribuía al rey de Egipto? Sin embargo, al considerar que Egipto es un poder relativamente menor, puede indicar una coalición árabe bajo el liderazgo de un egipcio. En la década del año 1950, Egipto encabezó una coalición de este tipo, conocida como República Árabe Unida, que era la RAU. Pero esto no duró por mucho tiempo, en parte porque era nacionalismo árabe y el fundamentalismo islámico. Apenas comenzaba. Sin embargo, es posible una nueva y más poderosa coalición de estados árabes. Haga una comparación y cumpla con los requisitos de esta profecía. Esta es una interesante, oiga bien, esta es una interesante posibilidad que debemos considerar mientras evaluamos el futuro rey del sur. ¿Por qué? Porque este líder que es fiero provocará la ira de un futuro rey del norte, tal como lo hemos visto. Esta diferencia en la historia se aplica a los reyes del imperio sirio o seleucida. Sin embargo, la Siria de hoy no es una potencia militar, realmente no lo es. Es una potencia importante.
ni tampoco es capaz de desafiar en una batalla a una superpotencia. Ni siquiera posee una flota de naves con la cual respaldar su ataque. No tiene todos estos requisitos, como se describe en el versículo 40. Ahora bien, no obstante, al norte de Siria, no Siria, pero al norte de Siria se encuentra una de las superpotencias mundiales, que posee una de las flotas marinas más poderosas del mundo, un líder del norte. Ahora, con esta base de poder, obviamente, podría desafiar a ese rey. Es interesante notar que la Unión Soviética se encuentra profundamente involucrada en asuntos militares y económicos de esta región. Observemos, reiteramos, queridos hermanos, que no podemos identificar a estos líderes de los últimos tiempos. Sin embargo, es interesante observar la manera en que la atención del mundo se dirige cada vez más, con más tensión política y recursos energéticos. Ubican a esto como una ubicación estratégica y nacionalismo en proceso de la maduración que exige la atención de las naciones. Les sugerimos, como una forma de estudio que estamos teniendo, que vea el libro de Ezequiel. Estudie los capítulos 38 y 39. Ahí hay un tremendo estudio. Y considero los eventos futuros que giran alrededor de Israel. Ahora, cuando haya sido recogida a los 4 rincones de la tierra, una cosa es segura: habrá una invasión masiva proveniente del norte. Y las secuencias de acontecimientos que sugiere Ezequiel parece coincidir muy bien con la última parte de la 70ª semana. Ahora, ten en cuenta que Daniel indica que Israel será atacada. Ahí hay un punto importante. Daniel indica que Israel será atacada después que este supuesto defensor vuelva contra ella. En medio de la 70ª semana, vea usted el versículo 41 al 44. Muchas naciones caerán, entre ellas Egipto, pero Edom, Moab y el líder de Amón serán liberados de su mano aparentemente. Este poderoso gobernante concentra sus esfuerzos en el noroeste del África, especialmente en Egipto, en Libia, Etiopía, mientras que Antíoco IV enfrentó a la oposición del occidente, a la oposición llamado Roma. Este gobernante enfrentará a oponentes provenientes del norte y del oriente. Él reaccionará con furia ante esta oposición y muchas personas van a morir. Ve el versículo 44. Establecerá un cuartel en Israel, pero su gobierno llegará en un abrupto término cuando enfrente la fuerza irresistible de lo alto. ¿Se acuerda cuando hemos leído Daniel capítulo 2, 34? De la piedra demoledora que nos habló Darío. Reflexione en esta parte. Daniel capítulo 2, 34. Viene esta piedra y nadie podrá resistirla. Va a ser tremendo. Ahora entramos a mirar tiempo de angustia, parte 2, y es el capítulo 12, el último capítulo de Daniel. Vamos a ver versículo 1 al 13. La palabra dice: en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Hermanos, porque todos los que estén escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este capítulo 12 específicamente, vemos la continuación y ampliación del tema que tiene sobre el gobierno del anticristo, de los últimos días. Además encontramos el propósito del tiempo de angustia, el plan de Dios para preservar a los fieles, y es increíble el futuro de aquellos que tuven. Ahora, en medio de todo esto de la 70ª semana, tal como lo vimos en nuestro estudio del capítulo 9, el pueblo de Dios experimentará la angustia más grande que jamás haya visto y necesitarán ayuda. Y es importante que note esto. Dios no lo va a abandonar. En su liberación, Él hará participar a Miguel, el poderoso ángel que ha designado para profetizar a Israel. Va a protegerlo. Cuando usted véalo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Ahora, el resultado de la liberación del capítulo 9 señala algo sobre la tremenda lucha espiritual, que finalmente dará como resultado la liberación del pueblo de Dios, versículo 1. Pero también lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21 al 29. Hablan del grado de angustia de este periodo que traerá consigo. También anote usted Zacarías capítulo 13, versículo 8. También se refieren a la devastación que se producirá a medida que estos días tocan su fin. Remanente que sobreviva estará formado por aquellos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro de Dios. Ahora, en el versículo 2 se refiere a las multitudes que resucitarán en el primer grupo. Vea bien. Le dije que el versículo 2 se refiere a multitudes que resucitarán el primer grupo ya mencionado. Los justos serán despertados para que participen. Aquí es importante usted notar la bendición milenial. Después de los días de angustia, el segundo grupo, los impíos, serán resucitados después del gobierno de los 1000 años. Oiga bien, los impíos van a resucitar después del gobierno, después de los 1000 años de Cristo, para enfrentar la vergüenza y el desprecio eterno que nos habla el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 6, y también comparé el capítulo 20, del 11 al 15. La recompensa del servicio justo y fiel será la bendición eterna. Vea el versículo 3. A Daniel le fue dicho, y esto es importante que usted lo entienda, a Daniel le fue dicho que estas cosas serían para el tiempo del fin. Así que él debía sellar las palabras de rollo. Versículo 4. Ahora, estamos en este punto donde van a aparecer dos seres angelicales que hicieron ahora su aparición y se unieron al que estaba vestido de lino. Uno de ellos pregunta, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Versículo 5 y 6. Levantando las manos al cielo para indicar la solemnidad del mensaje
el ser poderoso dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 7. Ahora, de modo que este tiempo de angustia va a marcar 3 años y medio. Sin embargo, observe lo que sucederá. El poder del pueblo de Dios será quebrantado en el tiempo de angustia. El poder de Dios será de tal manera agobiada que tendrán que mirar hacia arriba. Así que al finalizar la 70ª semana, cuando este tiempo de angustia llegue a su fin dramático, los judíos mirarán a Dios buscando redención. Y Él, el Dios poderoso, derramará sobre ellos el espíritu de gracia y súplica. Y el remanente de Israel será salvo de acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10 al 14. Los últimos días, tal como se hace notar en el versículo 10, presentan una paradoja. La impiedad será evidente en todas partes. Aumentará como una corriente irresistible. Los impíos no entenderán. Estos son los terribles momentos a los que se refiere Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Para la gente del mundo solo habrá sombra, desesperanza ante ellos. El versículo 11 y 12, estamos terminando, hablan de días que se extenderán más allá de los 1260 días, o 3 años y medio. No sabemos exactamente por qué se incluyen estos días adicionales. Sin embargo, puede ser necesario para la limpieza de la tierra y del templo. Algunos eruditos bíblicos también sugieren que durante estos días tendrá lugar el juicio a las naciones, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Puede ser que estos días sean necesarios para poner en marcha el nuevo gobierno y preparar a la gente para un periodo de normalidad. Después del gobierno del anticristo, cualquiera que sea la razón, insta a Daniel que cumpla con urgencia su misión y se le asegura que en el futuro será levantado para recibir su herencia eterna. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Por eso dice, cumple. Cuando Dios te manda hacer algo, cúmplelo. Trabaja como para Dios, porque tendrás herencia. Concluyo, hermanos. De este modo, hemos concluido nuestro estudio de Daniel. Esperamos que haya recibido un buen fundamento. Confío que este material les sea de ayuda cuando considere otras profecías de Apocalipsis, que es nuestro próximo libro de estudio. Prepare su libro, su libreta, su corazón y sobre todo, venga con su corazón derramado a la presencia de Dios a escuchar estas clases. Que Dios los bendiga.